Hola alumnitos en cuarentena, bienvenidos a una nueva entrega de este tutorial online sobre OBS Studio. En la clase de hoy veremos cómo mediante múltiples escenas crearemos un contenido virtual, nuestra clase virtual, para que nuestros alumnos disfruten viéndonos y del material que le preparamos. Si no vieron la primera parte, les dejo en la descripción un link para la primera parte donde se explican los principios básicos de OBS, y si ya lo vieron y les gustó, vamos a esta nueva entrega. Vamos al video. Nuevamente nos encontramos frente al lienzo en blanco, más bien en negro, de OBS Studio para preparar un video que será nuestra clase virtual. Hoy veremos cómo trabajar con múltiples escenas, veremos nuevos tipos de fuentes y algunas de sus características. Bien, partiendo de la escena en blanco, voy a cambiar el nombre, lo voy a llamar base. Recuerden que pueden llamarlo como ustedes quieran. Yo en esta escena base voy a armar el layout o la distribución de cómo quiero que sea mi clase de hoy. Por ejemplo, voy a agregar un texto, vamos a llamarlo título. Todo esto que estamos haciendo lo vimos en el video de la primera parte de cómo grabar nuestra pantalla y nuestra cámara web, así que si no lo viste, espero que vayas a verlo. Tecnología 3.0. Vamos a elegir una fuente. No sé si significa algo tecnología 3.0, pero bueno, hoy se llama así la clase. Aceptar. No me gustó esa fuente. Vamos con esta redondeada. Aceptar. Recuerden que las fuentes que vamos agregando a nuestra escena le podemos cambiar el tamaño, la podemos reubicar. Esto que vamos a hacer con el texto es aplicable a montones de fuentes. Si yo quiero modificar la fuente, puedo hacer doble clic aquí donde aparece la fuente o hacer botón derecho, propiedades, lo que me lleva a la pantalla de donde fue igual a la que fue creada. Por ejemplo, aquí vimos la clase pasada que le podíamos colocar un color de fondo. Vuelvo a colocar el color rojo. Tengo que cambiarle la opacidad porque si está en 0 no se va a ver. Vamos a colocar una opacidad. Aceptar. Bien. Algo que se puede aplicar a las fuentes es lo que se conoce como filtros. Filtros cambian la forma en que nosotros vemos esas fuentes de muy diversas maneras. Por ejemplo, si yo hago botón derecho sobre el título, me aparece la posibilidad de el menú filtros. Acá tengo filtros por defecto. Yo voy a checar un poquito esta ventana porque la resolución de mi monitor no le da para mostrar todo. Filtros. Si yo quiero agregar un filtro, le digo más. Hay montones de filtros. No vamos a entrar en detalle en todos. Yo para lo que quiero hacer ahora, voy a elegir un filtro de desplazamiento. Pueden colocar un nombre o no. Ahí me da la posibilidad de configurar ese filtro de desplazamiento con una velocidad horizontal o vertical. Yo voy a colocarle un poquito de velocidad horizontal y listo. A partir de ahora, el texto que en la clase anterior era estático, ahora va a tener un poco de movimiento. Bien, yo no quiero que se vea así, quiero que se vea todo el ancho de la pantalla, sin que se agrande la letra y que parezca más un zócalo de un programa de televisión.
Entonces voy a entrar a modificar mi título. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para que ocupe todo el ancho de la pantalla sin agrandar la letra? Bueno, agrego espacios en blanco al final y al principio de mi texto. Le doy a aceptar. Y ahí tenemos un texto que se va moviendo a lo largo de toda la pantalla. Acomodamos el tamaño, que se va moviendo a lo largo de toda la pantalla con el título. Esto no va a cambiar en nada el contenido de nuestra clase, pero queda lindo. Si uno quiere agregar más contenido al título, bueno, uno puede agregarle clases en cuarentena. Lo que sí no vamos a poder tener dentro del mismo título con distintas tipografías, distintos colores. Eso ya va a haber que hacer un poco de diseño distinto. Nótese que acá el título se excede al tamaño de la pantalla. No importa, esa parte no se va a ver. Es como que el título va dando toda la vuelta y vuelve a entrar. Le pueden cambiar la velocidad. Recuerden que para cambiar la velocidad no tienen que ir a las propiedades, sino tienen que ir al filtro. Botón derecho, filtros. Acá me pueden aparecer distintos filtros y acá le puedo cambiar la velocidad. Si el texto es más largo, voy a tener que poner un poco más de velocidad para que se vea más rápido. Bueno, como digo siempre, a ustedes le van a salir cosas mucho más lindas. Voy a agregar, así como agregamos un texto que ahora está animado, mediante un filtro voy a agregar una imagen con el logo de la escuela. Insisto, todo esto lo preparamos y lo estuvimos viendo en la clase pasada. Lo voy a achicar, lo voy a poner por acá arriba, más chiquito, porque ahora vamos a tener bastante más contenido en la pantalla. Puedo agregar cosas decorativas. Voy a agregar una imagen. Pam, pam. Imagen de un árbol. Por supuesto va a ser un árbol tecnológico. Una imagen media grandota, así que vamos a achicarla. Acá tengo mi árbol tecnológico. Nótese cómo la línea de texto pasa por detrás del árbol. Queda lindo, da un efecto 3D. Porque el árbol está como una capa por sobre el logo y el título. Si yo no quisiera que pase eso, puedo subir el título para que pase por sobre el árbol. Pero a mí me gusta que pase por detrás. Y como es mi video y mi clase, lo hago como quiero. Bien. Acá en el espacio principal. ¿Se acuerdan que acá habíamos capturado una ventana, capturado una pantalla? Bien, hoy vamos a hacer cosas parecidas, pero vamos a agregarle algo más decorativo. Voy a cargar una imagen también de un televisor. De un televisor que busqué en internet, lo recorté un poquito. Un televisor antiguo, obviamente. Bien, esto se acomoda a gusto y piacere. Y esta va a ser la base con la que vamos a trabajar nuestra clase. Bien, recuerden que por una cuestión de comodidad, por ejemplo, estas cosas que no queremos que se muevan, yo puedo dejarlas fijas con el candadito
para que yo después no pueda moverla. Cuando vaya agregando más elementos, más fuentes, evitar que se me vaya moviendo todo y quede desacomodado. Esta va a ser la base en la cual vamos a trabajar nuestra clase. Es lo que llamé escena base. Ahora con esa escena base yo la voy a duplicar. Si hago botón derecho sobre la escena base, puedo duplicar la escena. Me pregunta el nombre de la escena, por defecto me dice base 2. Yo puedo colocarle, por ejemplo, primer plano. O el nombre que ustedes quieran. Fíjense que acá me colocó primer plano y base, que son exactamente iguales. Tienen los mismos elementos con las mismas características. Acá voy a poner los candaditos. Yo ahora puedo modificar la escena de primer plano para que sea distinta a la escena base. Por ejemplo, yo la llamé primer plano porque la idea es que en esta escena aparezca yo hablando en un primer plano. Entonces, para yo aparecer hablando en un primer plano, ¿qué tengo que hacer? Agregar una fuente. Si quiero que se capture alguna de las cámaras que me están tomando, voy a un dispositivo de captura de video. Dispositivo de captura de video. Voy a colocarle yo. Aceptar. Acá me da la posibilidad de elegir distintas cámaras. El otro día habíamos elegido la cámara Toshiba, que es la de la computadora que me está viendo. Hoy voy a probar con la cámara del celular. Fíjese, nótese la diferencia de calidad entre una cámara y la otra. Así que no se pierdan el video cuando expliquemos cómo utilizar nuestro celular como cámara para nuestros videos. Le doy a aceptar. Bueno, ahí se pierde la magia de ver cómo es el estudio cartonero en el cual trabajo. Voy a achicar la cámara. Recuerden que todas las fuentes, si hay partes que no me interesan que salgan, yo con la tecla Alt y los manejadores puedo recortar mis fuentes. Vamos a sacar un poco de panza, un poco de acá arriba, para que se vea solamente lo que a mí me interesa que se vea. Una vez que tengo ese aspecto, lo voy a incluir en mi televisor. Bien. Ahí tengo la fuente mía en el televisor. Hello. Voy a hacer algo con la fuente, que también lo vimos en el primer video, que es transformar y hacer una rotación horizontal. Esa rotación horizontal lo que hace es que cuando yo levante la mano derecha se vea la mano derecha y no al revés, lo cual me arma un poco de confusión al preparar el video. Bien, algo que me han pedido muchos es cómo haces que desaparezca el fondo horrible de papel afiche que tengo detrás. Como el tema de la clase de hoy es también empezar a ver algunos filtros, en la fuente de la cámara voy a elegir filtros. Voy a agregar un filtro y el filtro que elimina el fondo verde es el fondo croma. También hay un filtro de color que yo le puedo decir qué color quiero eliminar, pero deberíamos usar fondo croma. Aceptar. Bien. Nótese que acá tengo para elegir el color de croma que quiero eliminar. Si acá el verde que me figura acá se ve en gris, significa que eso no se va a ver. Todo lo que está en gris acá es transparente al momento de incluirlo en la escena. Yo tengo distintos niveles para tratar de mejorar cómo reconoce el fondo eliminar. ¿Qué sucede? Depende de la iluminación, depende de lo cerca que estemos en el fondo, depende del verde que tengamos en el fondo o el color que sea. Vamos a tener que toquetear un poco estas características para que desaparezca. Depende de la calidad de la cámara también. Le damos cerrar y por arte de magia desapareció el fondo verde y ahora estoy adentro del televisor. Bueno, no del todo adentro. Acá tengo una parte de mí que está saliendo como si fuera la película La Llamada. Voy a achicar
y voy a mover y acomodar. Hola yo del pasado, estoy acá en el televisor antiguo. Hay que tener cuidado con estas cosas cuando uno se mueve. Pero bueno, tampoco somos un estudio de cine. Esto es para agregar algunos elementos. En realidad la mejor forma de hacer esto es que el televisor también tenga la pantalla verde y yo lo elimine. Entonces yo me puedo ubicar por detrás del televisor. Pero ahí está bastante lindo de cómo podría quedar. Bien. En esta escena, recuerden que cuando yo haga la grabación, yo voy a salir hablando acá en el televisor, voy a poder saludar a los chicos, hola, como si estuviera dando clase normalmente. Es lo mismo que hicimos la clase pasada, con una cámara, con un rectángulo de la cámara acomodado en el escritorio, en la escena, pero ahora está incluido dentro de una imagen, con un filtro de croma que me permite ver la transparencia y darle algún efecto en particular. Esta es mi escena de plano principal. Vamos a hacer otra escena. Yo no voy a duplicar la escena de primer plano, sino que voy a duplicar la escena de base. Voy a duplicar la escena de base y le voy a colocar como nombre película. Película. Le vamos a dar a aceptar. Entonces, ahora tengo mi escena de base, mi escena conmigo hablando en primer plano y una escena que llamé película. En esta escena voy a incluir una nueva fuente que es un video. Que puede ser, es el video con que yo voy a trabajar en mi clase, así que vengo a fuente. Para incluir videos o audio es lo que se conoce como fuente multimedia. Elijo fuente multimedia. Vamos a colocarle un nombre. Ya van a ver por qué el tema, para qué sirve el tema de los nombres. Voy a examinar. Voy a buscar un video que yo ya descargué. El video se llama Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Vamos a achicarlo. Bien. Y lo voy a colocar en mi televisor. En realidad no es la película entera, es una escena donde Charles Chaplin está trabajando muy duro. Fíjense que por una diferencia de, por ejemplo, yo lo descargué de YouTube, de cómo es la relación ancho y alto en los videos de hoy día y cómo eran antes. Tengo todo este borde negro, que ya saben cómo lo vamos a eliminar. Voy a recortar mi escena. ¿O qué podría haber hecho? Por ejemplo, ahí no puedo hacer un croma que me saque el negro. Una cosa importante con el croma, que todos lo sabrán y lo habrán visto cuando en televisión, por ejemplo, si yo estoy haciendo un croma con el fondo verde y me pongo cualquier cosa verde, se transforma en transparente y se ve el fondo. Me iba a poner una remera con algo verde para que se vea, pero bueno, todos saben de qué hablo. Bueno, acá tengo mi video recortado, lo voy a acomodar a mi televisor, que como es un video viejo en un televisor viejo, se acomoda bastante bien. Perfecto, ahí tengo mi secuencia que está sucediendo en el televisor. ¿Qué pasa? Supongamos que yo cuando esté mostrándole esto a mis chicos en el video o en mi clase virtual o en mi transmisión en directo, quiero aparecer yo explicándolo. Entonces, en esta escena también voy a agregar una cámara, que sería un dispositivo de captura de video. Puede ser la misma cámara u otra cámara. Yo voy a usar la misma para mostrar esto. En mi escena, yo ya en mi trabajo en mi general, ya en otra escena utilicé la cámara, que la llamé yo. Así que la puedo volver a elegir. Y voy a elegir esa cámara en lugar de crear una nueva. Aceptar. Me vuelve a traer la misma cámara. La tengo que achicar.
la voy a meter por acá, por ejemplo en esta partecita. Primero la voy a recortar, para poder hacer un croma y que se vea, porque no conseguí tanto afiche verde. Aparte en casa me van a echar. Bien. Vamos a meterlo en esta partecita del televisor. Fíjense que si yo vengo a filtros, esa cámara ya tiene un croma hecho, así que no tengo que agregarle el croma. Ya tiene todos los movimientos que yo haya hecho. Estoy acá chiquitito. Ya tiene todos los movimientos que yo haya hecho con la cámara. Es la misma cámara de la otra escena. Nada más que ahora le cambié el tamaño, la ubicación y puedo cambiar alguna característica a partir de ahora para aparecer en esta escena que es donde estamos viendo el video. Por ejemplo, la voy a rotar, espejar, para quedar mirando hacia allá. Bueno, como vemos acá, bueno, terminó justo la escena de Charles Chaplin sin ese final. Perfecto. Entonces, tengo esta escena con un video. Entonces tengo mi escena base, sin nada extra, mi escena de primer plano, que es donde estoy hablando, mi escena de película, que arranca con el video de Chaplin, y voy a volver a duplicar la escena base que voy a incluir una presentación, que ya explicamos cómo hacer una presentación. Yo busqué una presentación cualquiera en Prezi, podría ser en PowerPoint, podría ser en Genially, en lo que a ustedes les guste o consigan una presentación en línea. Entonces voy a agregar una captura de ventana que le voy a llamar Present, aceptar. Vamos a elegir la ventana de Chrome, donde está la presentación que yo ya abrí previamente. Voy a recortar para que se vea solo la presentación. Y la voy a incluir en mi televisor. Fíjense que este formato no va a coincidir casi nunca. Yo tengo posibilidad de deformarlo un poco para que coincida. Con la tecla Shift y los manejadores, fuerzo a que tome cierta forma. O lo puedo dejar como estaba ahí en el medio. Bien. Por ejemplo, si ustedes hacen su propia presentación, podrían haber elegido que en lugar de fondo blanco tenga fondo verde. Y le podríamos aplicar un croma, eliminando ese fondo verde, para que se vea con el fondo televisor. Sería una de las posibilidades. Entonces ya tengo mi base, mi primer plano, una película conmigo hablando acá abajo, una presentación. Estas 4 escenas son donde vamos a transcurrir la clase. Yo podría agregar más escenas, alguna escena en particular para una despedida, alguna escena particular, por ejemplo, donde yo pueda mediante una tablet o un celular escribir como si fuera un pizarrón, una escena donde muestre mi celular, la pantalla de mi celular. Pero bueno, 4 tipos de escenas están buenas. Una escena que muestra algo de contenido multimedia, una en primer plano y otra que me muestre qué está sucediendo en la ventana. Podría tener otra que me muestre qué sucede en el escritorio de la computadora o lo que sea. A mí se me ocurra tener las distintas escenas. Lo bueno que a la hora de grabar, cuando nosotros le demos iniciar grabación,
yo puedo ir haciendo clic en cada escena para pasar de un tipo de escena a otra. Entonces yo podría, por ejemplo, arrancar mi grabación en la escena del televisor en blanco. Podría hablar tipo voz en off sobre esta escena, diciendo qué va a pasar. Con ustedes, el profesor. Y me paso a esta escena. Acá estoy yo hablando, explicando cómo van a suceder las cosas en esta clase, que va a ser así, asá. Nótese que todo esto tiene que estar planificado. Tiene que estar pensado qué es lo que quiero hacer. No se puede hacer en vivo y que salga bien. Bueno, sí se puede, hay muchas casualidades en este mundo. Entonces, acá en primer plano, yo le puedo decir, no sé cómo seguir a mi clase. Yo podría, por ejemplo, tranquilamente decir, bueno, vamos a ver un pequeño fragmento de una película y vemos el fragmento de la película. O podría pasarme la presentación, ir haciendo la presentación hablando sobre cómo era la revolución industrial, cómo lo refleja la película, y en algún determinado momento, cuando hable sobre el trabajo duro y rutinario que es, decirle, bueno, veamos cómo lo refleja la película eso, y me paso a la película. Por ejemplo, en esta escena de la película, donde pasa la escena, son dos escenas distintas, donde pasa la escena, apenas yo me paso a la escena película, arranca el video. ¿Qué sucede? Yo no tengo control sobre ese video. Ese video va a arrancar y va a terminar. Ya vamos a ver que yo le puedo colocar un bucle que arranque, termine y pueda arrancar nuevamente. Pero si yo coloco una película una hora y media, tengo que quedarme acá. Si yo salgo de esta escena y vuelvo a entrar, el video no sigue de donde estaba. Sigue desde el principio, arranca del principio nuevamente. ¿Qué variante podemos tener acá? Que en lugar de yo haber incluido una fuente multimedia que sea un video, podría haber incluido una captura de ventana de un reproductor de películas. Entonces yo, así como tengo la captura de ventana de la presentación, tengo una captura de ventana del reproductor, y yo en el reproductor puedo parar, continuar, avanzar. Entonces sí voy a tener un control de qué es lo que está pasando en la película. Se los dejo como tarea para que lo puedan practicar. Pero como esta era una escena muy cortita y la idea es que la vean, la coloco así y yo puedo ir hablando y explicando qué pasa, que noten tal cosa, noten tal otra, hasta que termine. O hasta que yo decida pasarme, por ejemplo, de vuelta al primer plano o a seguir con la presentación. El cómo trabajar pasando de una ventana a otra, de ir a la presentación, lo vimos en la primera parte del curso de OBS, donde veíamos cómo hacer para pasarnos y volver con los atajos. No lo vamos a repetir de nuevo ahora, les recomiendo que vayan y vean el video de cómo grabar el escritorio y cómo grabar la webcam. Bien, respecto a los cambios de escena, también podemos programar teclas de atajo. Yo puedo asociar, por ejemplo, Shift Control 1, 2, 3, 4 con las escenas para pasar automáticamente sin tener que mover el mouse y pensar a dónde tengo que hacer clic. O podría manejarme haciendo clic en cada escena como lo estoy haciendo yo ahora. Hay aquí un apartado que en la clase anterior yo lo pasé por arriba, no expliqué qué era, que es transiciones de escenas, que es por ejemplo la duración entre transición. Fíjense, de la escena base a la escena de primer plano ocurre como un desvanecimiento que dura 300 milisegundos. Yo podría decirle, por ejemplo, que dure 600. Y ese desvanecimiento y esa duración se va a aplicar a cualquier cambio de escena que haya. Por ejemplo, yo vuelvo ahí, nótese que ahora va a estar mucho más lento. Depende como el ritmo que uno quiera darle a la presentación. Acá también como desvanecimiento tengo, por ejemplo, corte. Que el corte no tiene un tiempo, sino que es automático. El desvanecimiento está lindo.
Si yo hago clic en más, tengo otros posibles tipos de efecto de transición. Por ejemplo, voy a elegir deslizar. Me da posibilidad de elegir deslizar izquierda. Vamos a poner, por ejemplo, abajo, si se nota más. Aceptar. Entonces, ahora cuando paso de una escena a otra, hace un deslizamiento. Para los ejemplos de escenas que armamos ahora, este deslizamiento no es muy lindo. Está más bueno que yo aparezca o desaparezca del televisor. Pero, por ejemplo, si nuestras clases, las escenas estarían pensadas como si fueran diapositivas, y por ahí tiene más sentido elegir deslizamiento antes que desvanecimiento. Entonces van a tener posibilidad de elegir y configurar, hay que se vaya a negro, como se llama, o a blanco, y que después pase a la otra escena. Lo único que no puedo elegir, como por ejemplo en PowerPoint, las transiciones entre las distintas diapositivas. Acá las transiciones son para todas las escenas iguales. Así que por ahí con un desvanecimiento, nótese que el desvanecimiento queda bueno porque yo dupliqué los fondos, o sea que todas las escenas tienen un fondo base y yo hago el desvanecimiento, entonces lo que aparece y desaparece son solamente los elementos nuevos en la escena. Yo, por ejemplo, puedo pasar de la base a la película. Aparezco yo y aparece la película. O de la base a la presentación. Yo soy el director de cámaras de cómo quiero que eso suceda. Puedo tener distintas cámaras, distintos enfoques. Por ejemplo, voy a duplicar esta escena. Y voy a agregar una segunda cámara. Esto nunca lo probé, estoy improvisando. Dispositivo de captura. Vamos a llamarlo yo 2. Acá está el yo y acá está el yo 2. Y ahora voy a capturar la cámara Toshiba. Y la voy a acomodar acá rapidito. No voy a hacer todo lo lindo. Entonces, yo puedo tener esta cámara y esta otra cámara. Si yo, por ejemplo, tuviera una cámara bien de costado, podría simular lo que pasa normalmente en un estudio de televisión de el cambio de cámara, de hablar una cámara a la otra. Vamos a borrar esto. Por supuesto, a esta cámara le puedo hacer el croma, puedo hacer todo lo que hice con la otra cámara. Bien. Algo más. El fondo negro que aparece aquí, puede que les guste o no, o pueden agregar el fondo que ustedes quieran. ¿Qué puede ir del fondo? Cualquier fuente. Puede ir una imagen, puede ir un video, puede ir una cámara, puede ir una página web, puede ir lo que sea. Yo, por ejemplo, voy a agregar, al principio, por ejemplo, voy a agregar una imagen. Vamos a llamarlo fondo. Fondo. Aceptar. Voy a buscar unas imágenes, alguna imagen. Este fondo. Aceptar. Bien. Acá tengo el fondo que me trajo. No coincide ni en forma ni en tamaño. Ni en ubicación. Me va a tapar todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una posibilidad es en transformar, donde íbamos a espejar. Tengo un par de opciones, que es ajustar a la pantalla o estirar a la pantalla. Yo voy a estirar a la pantalla. ¿Qué hace eso? Me deforma y me acomoda la imagen para que ocupe toda la pantalla. Si acá hubiera un video o una cámara, la persona aparecería estirada a lo alto, a lo ancho, deformada, salvo que la proporción de aspect ratio le coincida la cámara con la pantalla. Y después lo voy a pasar al fondo. Entonces, ahí quedó un fondo hipertecnológico para nuestra clase de tecnología. Supongamos que ahora a la escena de primer plano, esto si lo quería en todas las escenas lo tenía que haber pensado al principio, para cuando duplicara en todas apareciera el fondo. Ahora en las otras ese fondo no está.
pero es a propósito. Para el primer plano vamos a agregar otro fondo distinto. Para que vean, voy a colocar un fondo de un video. Entonces vengo de vuelta a fondo, fuente multimedia, vamos a llamar fondo 2. Fíjense que acá en las fuentes multimedia ya me figura Peli, que es la fuente multimedia que agregué hoy, que la podría colocar de fondo. Lo vamos a hacer después. Fondo 2. Acá voy a buscar un video. Lo voy a ajustar, estirar, como dijimos hoy. Lo voy a transformar, estirar a la pantalla y lo voy a bajar. Entonces, nótese que coloqué, bueno, por ejemplo, el video son 20 segundos nomás. Pasó y terminó. Para que eso no suceda, voy a venir a las propiedades del fondo y le voy a decir que sea un bucle. Cosa que se vaya repitiendo infinitas veces. Acá tienen muchas cosas en las propiedades. Por ejemplo, la velocidad con que quieren que se pase el video. Si la velocidad 100% sería normal, o más rápido o más lento. Aceptar. Entonces, ahora ese fondo va a quedar moviéndose todo el tiempo mientras yo esté hablando acá. Va a quedar con el fondo. Fíjense cómo queda la transparencia del título que se está moviendo abajo. Es transparente y se ve el fondo. La ubicación de los elementos o de las fuentes en distintas capas. El título pasa por debajo del árbol, está por sobre el fondo, y uno puede jugar con esas transparencias, con esa ubicación entre capas para dar el aspecto que uno quiera. Entonces, supongamos que, acá coloqué una imagen de fondo, un video de fondo. Bien, lo que le va a quedar a ustedes es ensayar cómo es la grabación. Yo ahora tengo varias escenas, cómo hablar, a dónde mirar cuando estoy hablando. Porque yo le doy ahora iniciar grabación, puedo hablar en off, no importa dónde estoy mirando. Cuando me paso a la escena, cuando me estoy por pasar a la escena de primer plano, que tengo el mouse acá, yo ya debería mirar a cámara y seguir hablando mirando a cámara. Después, cuando digo vamos a ver la película, estoy ahí abajo. Y cuando vamos a la presentación, yo ya tengo que pasarme a la presentación mientras esté la grabación. Después puedo volver, por ejemplo, primer plano, pasarme a la base, despedirme y detener grabación. Y de esa manera podemos armar una clase virtual con distintos elementos donde queden reflejados su forma de trabajar con estas nuevas tecnologías que estamos descubriendo en este momento. Todo eso que dije hubiera estado bueno que lo hubiera dicho yo estando en cámara. Les propongo un desafío. Hay varias cosas que pasaron en este video y pasaron en el anterior, que por ahí ustedes dirán cómo se hacen. Si les interesan o tienen ciertas dudas, me las preguntan. Por ejemplo, yo coloqué el logo del colegio, el árbol, y tienen un fondo transparente. O sea que, ¿cómo hago? Probablemente si nunca trabajaron con imágenes, le aparezca un rectángulo blanco tapando el fondo. ¿Cómo hago para que eso sea transparente? Bueno, una posibilidad es en la imagen que eso sea verde y hacer un croma, o experimentar con otros tipos de formatos de archivos. Normalmente trabajamos son los archivos de imágenes JPG, pero el formato JPG no admite un color transparente. En cambio, por ejemplo, si utilizamos archivos PNG, admiten color transparente. Pero hay que ver cómo hago para editar la imagen y que ese color sea transparente. Por ejemplo, Paint, si utilizo Paint, no me deja, por más que trabaje con archivos PNG, no me deja hacer colores transparentes. Entonces, necesitaría otras cosas. Puede ser necesario programas muy complejos como Photoshop. O, si les interesa, hay una página que trabaja con imágenes online que se llama Photopea, que podríamos hacer un pequeño tutorialcito de cómo eliminar fondos de imágenes.
Pídamelo en los comentarios. Lo que me gustaría es que en los comentarios, si grabaron una clase ustedes, si pudieron aplicar estas herramientas y las subieron a YouTube, que me pongan un link para ver las clases que prepararon con lo que vimos en este video. Si tienen problemas para subir su clase a YouTube o no saben cómo hacerlo, me lo piden y armamos un pequeño tutorial de cómo subir videos a YouTube. Espero que les haya gustado. La próxima clase, la idea es trabajar con OBS en transmisiones por videoconferencia. ¿Cómo hago para que todo lo que estamos preparando acá pueda ser visto por nuestros alumnos en vivo en una videoconferencia con el sistema que ustedes utilicen? Zoom, Jitsi, Meet, Hangout, Cisco, el que ustedes quieran. Espero sus comentarios, espero que se suscriban y nos vemos pronto. Adiós.